Todos hemos estado allí, momentos en los que nuestras emociones parecen tomar el control, oscureciendo nuestra visión, alterando nuestra paz interior. Pero, ¿y si hubiera una manera antigua y probada de navegar por este mar tumultuoso? En este video, exploraremos los secretos de los estoicos y cómo sus enseñanzas pueden transformar nuestra relación con nuestras emociones y, en última instancia, con nosotros mismos. Así que quédate, respira hondo y prepárate para embarcarte en un viaje hacia la maestría emocional. Antes, suscríbete, da like y comparte para más contenido enriquecedor. ¿Qué son las emociones negativas según el estoicismo? En el vasto espectro de la experiencia humana, las emociones ocupan un lugar central. Ríos tumultuosos que fluyen a través de nuestro ser, las emociones tienen el poder de elevarnos a alturas celestiales o sumergirnos en abismos oscuros. Aunque todas las emociones son en esencia respuestas naturales a las circunstancias que enfrentamos, hay algunas que, si se dejan sin control, tienen el potencial de perturbar nuestra paz interior y alejarnos de una vida virtuosa. Estas son las emociones que los estoicos clasifican como negativas. El estoicismo, una escuela de filosofía fundada en Atenas en el siglo III a.C., nos ofrece una visión profundamente introspectiva de estas emociones. Para los estoicos, las emociones negativas no son simplemente sentimientos desagradables que surgen de la nada, son más bien juicios erróneos o percepciones distorsionadas de la realidad. Cuando vemos algo como una amenaza, cuando valoramos algo más de lo que deberíamos, o cuando nos permitimos ser arrastrados por deseos irrefrenables, es cuando estas emociones negativas se apoderan de nosotros. Ejemplos típicos serían el enojo, los celos, la envidia y la tristeza desmedida. Sin embargo, y aquí radica la verdadera sabiduría del estoicismo, estas emociones no son vistas como inevitables o intrínsecas al ser humano. Mientras que muchas filosofías y corrientes de pensamiento podrían considerar estas emociones como simplemente parte de la condición humana, los estoicos argumentan que podemos, y de hecho debemos, ejercer cierto control sobre ellas. La razón de esto es simple. Las emociones negativas, cuando se dejan sin control, oscurecen nuestra capacidad de razonar claramente y nos llevan a actuar de maneras que pueden ser perjudiciales para nosotros mismos y para otros. Consideremos, por ejemplo, la ira. Para el estoico, la ira surge de un juicio equivocado. Es el resultado de esperar o exigir que el mundo se comporte de una manera particular y luego sentirse frustrado o agraviado cuando no lo hace. Sin embargo, ¿es realmente razonable esperar que el mundo siempre se acomode a nuestras expectativas? Los estoicos dirían que no. En lugar de permitir que la ira nos domine, deberíamos examinar la creencia o juicio que la subyace, desafiar su validez y reajustar nuestra perspectiva. ¿Cómo controlar las emociones negativas? Imagina por un momento que tus emociones son como un río caudaloso. En ocasiones, ese río puede desbordarse causando inundaciones y daños. Pero ¿qué pasaría si tuvieras la capacidad de predecir cuándo va a llover o cuándo el río podría desbordarse? Serías capaz de tomar medidas preventivas, ¿verdad? Lo mismo ocurre con nuestras emociones. Si pudiéramos identificar cuando estamos a punto de sentir enojo, tristeza, celos u otras emociones negativas, tendríamos la ventaja de prepararnos y actuar de manera proactiva en lugar de reactiva. Reconocer nuestras emociones no es simplemente nombrarlas, sino entender su origen y cómo afectan nuestra conducta. Es el primer paso, y probablemente el más esencial, para ganar el control sobre ellas y sobre nosotros mismos. Piensa en Rosa, una ejecutiva exitosa que se encontraba constantemente frustrada en el trabajo sin entender por qué. Decidió llevar un diario emocional, en el que anotaba sus emociones a lo largo del día y lo que las desencadenaba. Al cabo de una semana, descubrió un patrón. Siempre se sentía frustrada después de las reuniones con un colega específico que solía minimizar sus ideas. Esta simple identificación le permitió abordar el problema directamente y buscar soluciones. Para facilitar este proceso de identificación, hoy en día existen numerosas aplicaciones móviles que actúan como diarios emocionales digitales. Estas aplicaciones te envían recordatorios, te permiten registrar tus emociones y hasta te ofrecen estadísticas sobre tus estados de ánimo a lo largo del tiempo. Utilizando estas herramientas,
Puedes convertirte en el maestro de tus emociones, en lugar de ser su esclavo. Con herramientas y reconocimiento, cualquiera puede aprender a identificar sus emociones y, con ello, tomar las riendas de su vida emocional para vivir más plenamente y con mayor armonía. ¿Estás listo para el desafío? Pero antes, suscríbete, da like y comparte para más contenido enriquecedor. Control de las emociones negativas. Visualiza por un momento un mundo donde las circunstancias externas dictan completamente cómo te sientes y cómo actúas. En este mundo, eres simplemente una hoja a merced del viento, llevada de un lado a otro por fuerzas fuera de tu control. Ahora, imagina un escenario diferente. Uno en el que, a pesar de las tormentas y vientos en contra, permaneces firme y en control, decidido y sereno. Esta es la promesa del estoicismo. Los estoicos creían y nos enseñan que, aunque no podemos controlar cada evento que nos sucede, definitivamente tenemos el poder de controlar cómo reaccionamos ante ellos. Este no es un concepto pasajero o una moda, es una filosofía milenaria que ha sido la base de la resiliencia y el autocontrol de grandes líderes y pensadores a lo largo de la historia. Ahora, te preguntarás, ¿cómo puedo aplicar estas enseñanzas en mi vida diaria? Aquí van algunas técnicas estoicas que puedes incorporar. Meditación. No estamos hablando necesariamente de la meditación trascendental o de retiros espirituales. La meditación estoica es una práctica diaria de reflexión. Dedica unos minutos cada mañana y noche para pensar en tus acciones, reacciones y sentimientos del día. Ejemplo: Marco Aurelio, uno de los emperadores más grandes de Roma, escribió su famoso Meditaciones como una serie de reflexiones personales. Respiración profunda. Cuando te encuentres en una situación estresante o emocionalmente cargada, toma un momento para centrarte en tu respiración. Respira hondo y lentamente, contando hasta 4 para cada inhalación y exhalación. Este simple acto puede ayudarte a calmarte y a ganar claridad. Piensa en ello como un reinicio para tu mente. Visualización de eventos negativos. Esta técnica, también conocida como premeditatio malorum, implica imaginar posibles adversidades o desafíos y pensar en cómo manejarías esos escenarios. Al hacer esto, te preparas mentalmente para enfrentar dificultades y reduces la sorpresa o el shock cuando ocurren. Por ejemplo, si temes hablar en público, visualízate en ese escenario, enfrentando nervios pero manejándolos con gracia y confianza. El control de las emociones no significa suprimirlas, sino manejarlas con sabiduría y discernimiento. Con las herramientas adecuadas y una mentalidad estoica, puedes transformarte en una roca inquebrantable, sin importar las tempestades que la vida te arroje. ¿Estás dispuesto a tomar el control? Estás atrapado en un torbellino de circunstancias desafiantes, y en lugar de resistirte, decides bailar con el viento. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero esa es la esencia de la aceptación y la resiliencia. El estoicismo no nos pide que ignoremos el dolor, o que finjamos que no existe. Nos pide que lo miremos de frente, lo aceptemos y lo utilicemos como un trampolín hacia un crecimiento mayor. No se trata de ser invulnerable, sino de reconocer nuestra vulnerabilidad y aún así decidir que no nos definirá. Porque en realidad, las adversidades son una constante en la vida, pero la manera en que respondemos a ellas puede ser nuestra elección. A lo largo de la historia hay innumerables ejemplos de resiliencia que pueden inspirarnos. Tomemos por ejemplo a Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los filósofos estoicos más renombrados. A pesar de enfrentar humillaciones y adversidades desde su nacimiento, Epicteto encontró fortaleza en su filosofía y eventualmente ganó su libertad, enseñando a otros el poder de la aceptación y la resiliencia. O pensemos en una historia más moderna, como la de Malala Yousafzai, una joven que fue atacada por defender el derecho de las niñas a la educación. En lugar de amedrentarse, Malala utilizó esa experiencia traumática como un catalizador para luchar por los derechos de las mujeres en todo el mundo, demostrando una resiliencia que inspira a millones. La vida, con todas sus incertidumbres y desafíos, puede parecer abrumadora a veces, pero si adoptamos la mentalidad estoica de aceptación y resiliencia, podemos encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo y, en el proceso, descubrir una versión más fuerte y resiliente de nosotros mismos. ¿Estás listo para abrazar la tormenta y bailar con el viento? La virtud y la felicidad. A menudo,
En el ruido y la prisa de la vida moderna, olvidamos lo que realmente importa. Nos perdemos en la búsqueda de éxito, reconocimiento y posesiones materiales, pensando que estas cosas nos traerán felicidad. Pero, ¿y si te dijera que hay un camino más antiguo, probado y verdadero hacia la felicidad? Los estoicos, con su sabiduría intemporal, nos recuerdan que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que tenemos, sino en cómo vivimos. Para ellos, la virtud, ser honesto, justo, valiente y moderado, es el bien supremo, y no es una afirmación vacía. Practicando la virtud, no solo encontramos paz y contento interno, sino que también tocamos la vida de otros de formas que a menudo no podemos imaginar. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Recuerdas la última vez que hiciste algo desinteresado por alguien más? ¿Recuerdas cómo te sentiste? Tal vez fue un pequeño acto de bondad, pero ese sentimiento cálido y gratificante es una prueba del poder de la virtud. Y lo que es aún más mágico es cómo ese simple acto puede tener un efecto dominó. Tu bondad inspira a otros a ser amables, y pronto, lo que comenzó como una pequeña chispa se convierte en un incendio de bondad y compasión. Piensa en figuras históricas como Mahatma Gandhi o Madre Teresa. Su vida de virtud no solo los hizo sentir bien consigo mismos, sino que también impactó y transformó las vidas de innumerables personas a su alrededor. En un mundo donde a menudo se valora la apariencia sobre la sustancia, la práctica de la virtud es un recordatorio de lo que realmente importa. Es un camino hacia una felicidad duradera y significativa, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Porque, en el corazón del estoicismo, está la creencia de que vivir con virtud es vivir en armonía con nosotros mismos, con otros y con el universo. ¿No es ese el tipo de vida que todos deseamos? A medida que avanzamos en este viaje llamado vida, no podemos escapar de la marea de emociones que fluyen a través de nosotros. Pero, como hemos aprendido a través de las enseñanzas estoicas, no estamos indefensos ante ellas. Tenemos el poder de comprender, controlar y canalizar nuestras emociones, convirtiéndolas en aliadas en lugar de adversarias. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado en una tormenta emocional, recuerda las lecciones del estoicismo. Respira hondo, reflexiona y da un paso adelante con confianza y claridad. Gracias por acompañarnos en este viaje, y recuerda suscribirte, dar like y compartir para más contenido enriquecedor.